Buenas tardes, mi nombre es Jiggy Martínez, mi compañero Daniel Lozano y mi compañero Santiago López. Somos estudiantes de Administración Pública en la sede central de la ESAP. Estamos desarrollando este video en formato de noticiero para hablar sobre temas de la administración pública y en sí de la materia en la unidad de violencia y la unidad de corrupción. Buen día y bienvenidos a Perspectivas Colombia. Hoy vamos a analizar la compleja relación entre la corrupción, el clientelismo, el conflicto armado y los desafíos de democratización en la administración pública colombiana. Este fenómeno ha tenido o ha sido objetivo de muchos análisis, tanto académicos como científicos, ya que tenemos varios casos y varios estudios, como los de Leal Buitrago, Newman Pond, Molina y el Centro Nacional de Memoria Histórica, que tratan sobre la relación de estos temas. Bueno, podemos comenzar diciendo que la magnitud del problema exige un diagnóstico claro, y investigadores que ya mencionó Santiago como Newman y Arango nos recuerdan que la corrupción no es un fenómeno aislado, no es un caso aislado, es un fenómeno social y amplio. Exploraremos cómo este fenómeno ha evolucionado desde sus raíces clientelistas hasta llegar a formas de cooptación estatal. Quería aclarar que es algo muy complejo. No se puede olvidar que también existe el conflicto armado que está dentro de las unidades que estudiamos y las economías ilícitas que se nombran bastante a lo largo de todos los análisis. Esas han actuado como catalizadores de degradación, ¿sí? O sea, también lo señala Eduardo José Maya, que fue ex Contralor General de la República. Entonces dice, si no destruimos la corrupción, esta podría obviamente destruir al Estado de Derecho por el que hemos luchado nosotros casi por 200 años. Entonces, la idea es que en este análisis, en este segmento que vamos a hablar, vamos a profundizar en los hallazgos de las lecturas, de los análisis, de los estudios que hemos visto y hemos leído, obviamente para mantener todo claro, y vamos a nombrar los desafíos y las estrategias que se han propuesto. Entonces, empecemos, no sé qué tal les parezca, por corrupción, clientelismo y yo creería que por su relación con el narcotráfico, que igual a lo largo de todas las unidades se van mezclando muchos temas consecuentes a estos. Digamos que la corrupción como un abuso de poder. ¿Qué les parece, digamos, esa parte? Sí, yo creo que primero tendríamos que empezar hablando cómo definir la corrupción. Y pues para eso yo creo que como los autores que mencionábamos antes, Newman y Arango, digamos que son los que nos dicen que la corrupción es el abuso o la desviación del poder, y pues digamos que no necesariamente tiene que ser público, esto puede ser privado. ¿Esto para qué se hace o por qué? Pues para obtener un beneficio, una ganancia privada, ya sea económica, política, de tierras, digamos que no puede ser personal, puede ser para un tercero, pero aún así digamos que la corrupción se ve en lo público y en lo privado. Para seguir con lo que dijo Santiago, todo va en beneficio de cómo se maneja el poder, ¿no? En lo de si es directo o indirecto. Por eso siempre hay repartición de cargos públicos. En caso de lo privado, lo que sea, es más algo monetario. Yo puedo plantear aquí, no sé si les parezca, el clientelismo como sistema político. Citando lo que decía Francisco Leal Buitrago, que en el Frente Nacional nos define como el clientelismo se entiende como un mecanismo no institucional de lealtades asimétricas mediante la cual se intercambia bienes y servicios por apoyo electoral. Esto lo podemos ver alrededor de la historia, como fue venido por su asociación en pues, el aprovechamiento para el poder para observar ventajas electorales del tipo personal y la manipulación de puestos públicos, prácticas que se van en contra de la ética y van de acuerdo a lo que se Santiago, la corrupción. Pues digamos que dentro de esa parte de ventajas electorales, por decirlo de esa manera, yo creo que influye mucho la parte de como la inyección, digámoslo así, del dinero ilícito, el financiamiento, que digamos que hay una analista, es Laura Guerrero, dice que el clientelismo igual entra en muchas partes digamos, dentro de la corrupción y cosas que sean públicas y privadas, como lo dice Santiago. Digo que originalmente lo del clientelismo pues sí, nace en el Estado y se ha visto reforzado por digamos, estos dineros ilícitos o digamos de dudosa procedencia, sí,
o capaz provenientes de narcotráfico. Digamos que eso es un escándalo gigante, 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 que se ha visto dentro de las campañas electorales a lo largo del tiempo. Eso no es de antes, eso no es solamente de ahora tampoco, es de todo el tiempo. Y eso genera que los políticos obviamente dependan de esa financiación privada. Entonces siempre se van a preguntar quién fue o de qué manera esta persona, digamos que ha financiado su campaña tan especialmente o ha derrochado la plata o como lo quiera ver la gente. Digamos que digo que esta legitimación política y social permite que digamos que a la población se le cause ciertas dudas durante referente hasta a este dinero y que los narcotraficantes puedan como que ir lavando su dinero, ocasionando represión, disminuir cosas que ellos obviamente no les favorecen, pero lo van a hacer durante esta actividad pública o empresarial también. Yo para aportar a lo que decía Jamie, creo que es una falla del mecanismo, ¿no? De los engranajes que lo componen. Pero es algo muy evidente porque algo que hablábamos en clase era que en una campaña electoral el 80% de la financiación es algo privado. Entonces uno no puede decir que no, es obvio que ahí se está cumpliendo algún favor o el por qué yo lo estoy financiando a usted. Y algo que también definía el profesor, era como el triángulo entre los burócratas, el funcionario y el inversor privado, que es un ciclo vicioso en que todos se benefician. El funcionario público, los cargos que le dan, el privado, al invertir en un candidato, se asegura que haya normas o políticas que lo beneficien a él cuando esté en su cargo y tenga el poder para beneficiarlo. Digamos que estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, pero también tenemos que aceptar que no toda la corrupción es sancionada. Pues porque como sabemos no toda se puede descubrir. Si así fuera, pues digamos que ya no habría corrupción. Porque es importante aclarar esto, porque sabemos que, digamos, según los casos de la fiscalía, tenemos que lo que más sale en corrupción, lo que más se le generan procesos legales es el soborno, la extorsión, el peculado y pues digamos que el nepotismo, que es algo que va también mucho de la mano con el clientelismo, como hablábamos hace un minuto. Entonces digamos que todo esto se junta para que, como decía Daniel, crear un círculo vicioso del cual ni nosotros podemos hacer algo para salir hasta que los políticos, que son los que tienen el poder y los que pueden generar la corrupción, sean los que quieran cambiar esto. Pues añadiendo otro clientelismo, voy a lo que es el mafioso. En la lectura que quedó para esa, que es de Guerrero García, pues nos habla de que el clientelismo ya pasó a ser un clientelismo armado y mafioso, que surge la unión de las prácticas clientelistas y grandes organizaciones criminales. Esto habla mucho de lo que se da en las disputas de territorios, pero no solo lo que haya, sino lo que viene de parte del Estado. Parte de este conflicto, que lo vamos a decir más tarde, vienen todas las rutas, los canales de comunicación donde se importan armas y se exportan drogas, ¿puedo decir? Drogas, y aunque creemos que solo son los actores armados los que están en esto, hay cierta permisividad del Estado en esto, siempre está presente aunque nosotros no lo veamos. Pues bueno, yo creería que también hay que añadir que tanto Mauricio García como Javier Revelo decían que esto obviamente empezaba como por la periferia nacional, como alrededor, como por los, digamos, departamentos limítrofes y demás, pero no, yo creería que de todas formas esta práctica se ha visto, si es en lo público, en todo el país, y si es privado, en todo el país. De todas formas, hay personas, hay entidades, organizaciones, así sean públicas o privadas, que se aprovechan de estas cosas, ¿sí? Entonces digamos que eso también puede llevar o llevar de la mano a entender que el conflicto armado no solamente se trata de eso, digamos, optar por las armas, optar por hacer guerra, por decirlo de esa manera, sino también, o actualmente, y creería que también en años anteriores, periodos anteriores y demás, se ha visto como la financiación es ilícita, ¿sí? O sea, no hay, digamos que apropiación y lealtad sincera de los políticos o de la administración pública en general
porque esta está comprometida. Entonces se ven como maniatados, se ven como que esta cooptación mafiosa del Estado y política no se hace, sino, o sea, se deteriora, y eso también da como pues referentes éticos y demás. Cuando se sabe que digamos que personas políticas, administradores públicos y demás siempre tienen que optar por una manera correcta de manejar el Estado, ¿sí? Y durante, digamos que periodos se ha visto que no ha sido así, durante la parte de la violencia, la época de la violencia, el conflicto armado, y actualmente se ha visto que esto es muy transversal, entonces como que no genera ese valor público, valor social que la gente tendría que darle a estas acciones. Se ve como muy, no sé, muy por encima, muy como que empezaron a hacer estas cosas y se olvidaron del tema, y se olvidaron de hacer las cosas como lo dicta la Constitución y demás, digamos que normas que se supone que tienen que regir la parte de la no corrupción, la parte de sí, exacto, no prácticas clientelistas, no nepotismo, no apropiación de cosas que de verdad la gente es la que la necesita, y no solamente el Estado las tiene que manejar pues a su gusto, ¿sí? Y algo que yo quería añadir era que, digamos, sí, veníamos hablando de que la corrupción viene desde hace mucho y que la verdad debería haber disminuido, ya que hemos visto una mejora o una supuesta mejora en el manejo de la información, en la transparencia, con el internet, con que ahora uno puede entrar a las páginas de cada secretaría, dirección de las TICs en cada una de las entidades del Estado. Y pues digamos que supuestamente teniendo esa información deberíamos poder hacer algo para bajar la corrupción. Deberíamos no solo que la democracia sea ir a votar, sino que sea algo como más de una supervisoría en cada una de estas contratos estatales, para así poder bajar un poco más la corrupción en el país. Pues yo tengo que acotar algo a eso, y es que, por ejemplo, algo que sea Santiago de la corrupción no sancionada, es como que siempre nos enfocamos en que viene de arriba, ¿no? Y en lo que ustedes dicen de que supuestamente hay más información porque hay corrupción. Pues yo creo que también tenemos que enfocarnos desde nosotros, desde abajo. Eso lo veíamos en clase, creo que era como una escala de grises de que tan normalizada tenemos la corrupción en nuestra vida, en la vida cotidiana, pues sería, Sí, en el diario vivir. en el diario, lo que vimos diario, en lo común era la palabra, y que tanto la vemos, que tanto la aceptamos y que tanto nos agrede, de ahí es como nosotros reaccionamos. O sea, esperamos a que nos agreda para reaccionar. En cambio que en vez de informarnos para ver qué podemos exigir, qué debemos exigir. Es fácilmente, digamos, recordar que hay acciones, por decirlo así, legales que uno puede tomar para tanto denunciar como hacer veeduría de ciertas cosas. Lo decía incluso un invitado en esta clase que se llama Fernando Saavedra. Él estudia Derechos Humanos, si no estoy mal. Maestría, ¿cierto? Maestría de Derechos Humanos acá en la SAP, de hecho, nombraba justamente que uno puede pedir información a entidades públicas de cosas que digamos que a uno le parezcan o interesantes, o que vea como que ciertas cosas de pronto no se están practicando bien, así sea en su localidad, en su territorio, en su entidad pública, lo que sea. Debería, digamos que hacerse un cierto reconocimiento a estas acciones institucionales, creería yo, para que exactos, digamos, todos tengamos la percepción que es justa, no la que nos quieren dejar, digamos, que ver así por encima de que las cosas se están haciendo, o de que tuvimos problemas, o de que no sé qué, sino como de ver realmente lo que está pasando con ciertas cosas en el país que son de interés público, interés así sea, digamos, propio en ciertos casos, pero que uno puede, digamos, pedir a la administración, pedir al sistema político esta información. Es como lo de la problematización, ¿no? Que esperamos un problema social, que es algo que vivimos todos, se vuelva público, que se vuelve público cuando interviene una autoridad. Es como esperar a que se haga notar para pues hacernos sentir, ¿no? Sí, para atacarlo. Claro. Bueno, siguiendo el orden de los segmentos, vamos al segmento 2, en donde nos vamos a enfocar en los casos de corrupción, magnitud y el círculo vicioso. En parte el círculo vicioso, como ya habrán escuchado, ya hablé de él cuando estamos hablando de clientelismo y corrupción. Algo que puedo añadir, que dijeron los autores Perry y Víctor, es que un círculo vicioso es: tú me financias mi campaña electoral y yo te pago con contratos públicos. Esto es una característica de la acción política y de la administración pública. Más que todo, hagamos enfoque a nivel territorial. Entonces digamos que para complementar un poco esto tenemos uno de los invitados que fueron a la clase,
que nos hablaba de que una campaña para un edil estaba alrededor de unos 30 millones de pesos, en donde podemos ver como una campaña para un puesto, digamos que edil no es el gran puesto. Entonces si uno, digamos, hiciera la comparación o hiciera las matemáticas para una campaña para un presidente, un alcalde de Bogotá, nos damos cuenta como la cantidad de dinero que se tiene que gastar un candidato para poder participar y poder tener realmente opciones de ganar pues una de estas campañas. Hay una parte muy, digamos que sí, importante de recalcar y es que, digamos que también lo dijo, a nivel territorial. La parte del edil, pues sí se entiende, es nivel Bogotá, es nivel central, es nivel capital, toda la vuelta. Pero digamos que en casos de pueblos, digamos de caseríos y cosas así, la parte de la financiación, justamente, para los cargos electorales o así sea cargos de libre nombramiento y remoción, juega mucho, mucho la parte del clientelismo y obviamente de la mano de la corrupción, que sería, digamos que la blanca, la que es aceptada por todo el mundo. Sí, es la blanca. Justamente en estos territorios pequeños, por decirlo de esa manera, el político es la superestrella, el político es, digamos que, la cabecera del municipio, ¿sí? Porque sea el que ganó, sea el concejal, sea el que sea, digamos que siempre tiene como este gran poder y esta gran, ¿cómo se dice? Como que fanaticada por ser simplemente el político. No se cuestiona, la verdad, en muchos territorios como este personaje habrá ganado. Sí, obviamente, pues yo voté por él, se supone, y si no lo hice, pues tuvo que haber sido alguien más lo que lo eligieron, pero creo que es muy poco el estudio que se le hace a esta parte de la financiación, a esta parte de cómo él va a manejar un municipio, porque cabe recalcar que desde ahí empieza todo, desde el municipio, a cómo va a empezar a manejar ya los temas que el municipio, digamos que necesita soluciones, donde entran obviamente temas de presupuesto público, temas de formalización de las entidades, de las instituciones y demás. Son como que temas que se quedan ahí colgados y que siempre, digamos, uno los ignora, pero es importante hacerle digamos, el análisis, saber si es algo lleno de corrupción, lleno de clientelismo, o si nos vamos a hacer los de no me importa, no me afecta, pues ya en criterio de cada persona. Entonces digamos que eso sería a nivel local o bueno, nivel municipal. Pero pues también hemos visto durante mucho tiempo casos grandes, grandes casos de corrupción. Tenemos, digamos, Reficar, en donde eso fue bajo la presidencia de Uribe, en donde se le vende a una empresa extranjera para privatizar Reficar y luego se le vuelve a comprar casi al doble, al triple del precio, y donde perdemos un montón de millones de dólares. Entonces digamos que casos así son muy grandes que se pierden. Tenemos Odebrecht, digamos que se podían nombrar 100 casos que generaron muchas pérdidas. Hablábamos de, digamos, el caso de pequeñas localidades en donde son 50, 100 millones, pero acá estamos hablando de billones de pesos y tenemos los datos de que 20 millones de pesos son, o sea, se pierden en la corrupción casi que todos los años. Entonces digamos que eso es un factor muy importante a tener en cuenta, los grandes casos. Para citar un caso en específico que me acuerdo mucho que lo dije en clase, el cartel de la hemofilia. ¿Qué pasó acá? Esto fue en Córdoba, aprovechando un tipo raro de hemofilia que no entraba en un plan de salud, que si no entra en el plan de salud, habla de si es obligatorio o no financiarlo. Aprovecharon este tipo de hemofilia raro para hacer un proceso de corrupción que consistía en falsificar en el laboratorio los exámenes. Y entre más salían personas diagnosticadas con eso, más el modo en que robaban era que debido a esto podían acceder a cuentas maestras del Ministerio de Hacienda. Entonces, entre más casos había, más podían robar. Creo que se robaron alrededor de 76 mil millones, eso solo en Córdoba, es increíble. Y pues ya, ese es el caso que me acuerdo. Digamos que como para unir todo esto que hemos mencionado, pues esto nos lleva a una fórmula que ya nos había mencionado en clase el profesor, que se llama la fórmula de Klitgard, en donde digamos que es C, ya la explicó específicamente, es C igual a M más D menos A menos S. Entonces, ¿qué es la C? Es corrupción, que es la que prospera, la M es monopolio, la D es discrecionalidad, la A es rendición de cuentas, que es la que va restándole a las otras, y la última que también resta sería la sanción.
Entonces digamos que ahí vemos como la debilidad en la rendición de cuentas y en la sanción genera un aumento de discrecionalidad y un aumento de los monopolios, lo que todo esto resulta en que pues en un aumento de la corrupción como hemos visto todos estos años. Otro podría ser el cartel de la toga, que viene con lo del cartel de la hemofilia, que se reconoció como una organización criminal. Es cuando magistrados y abogados pedían pagos demasiado excesivos para incidir en decisiones judiciales. Esto incluyó a ex fiscales de anticorrupción, valga la redundancia, y a ex magistrados de las altas cortes, evidenciando como un, ¿cómo diría?, degeneramiento en cómo las cúpulas del Estado tratan estos casos, que si no lo tratan ellos, que más bases que tienen el poder. Y aclarando lo de las fórmulas, lo que dije antes del triángulo de hierro es una fórmula de corrupción también, que también lo vimos en clase.